Primero que nada ni siquiera entiendes el Génesis. En Génesis 1:1, se afirma: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo no indica cuándo ocurrió este principio. Simplemente establece que el universo tuvo un origen. Esto encaja con la idea científica de que el universo tuvo un comienzo, conocido como el Big Bang. Los días de la creación en Génesis no son necesariamente periodos literales de 24 horas. La palabra hebrea yom día puede referirse a un periodo de tiempo indefinido, como se ve en otros textos bíblicos, Salmo 94, 2 Pedro 3:8. La Biblia nunca dice que el universo se creó hace 6.600 años, eso cualquier apologista teísta lo sabe. La idea de que la creación ocurrió hace 6,000 años proviene de cálculos realizados por personas como el obispo James User en el siglo XVII. Además, la teoría de la evolución tiene muchos errores y es tan fácil refutarla. Ejemplos: muchos sistemas biológicos, como el ojo humano o el flagelo bacteriano, son tan complejos que no podrían haberse desarrollado gradualmente mediante pequeñas mutaciones, ya que todas sus partes deben estar presentes y funcionar perfectamente desde el principio. Esto pone en duda la idea de que los organismos complejos evolucionaron paso a paso a partir de formas más simples. Además, actualmente la teoría de Darwin es falaz hoy en día en el siglo XXI, encima que la genética respalda la idea de que los seres vivos se reproducen según su especie, como se menciona en Génesis 1:24-25. Las mutaciones, que son fundamentales para la teoría de la evolución, a menudo son perjudiciales y no conducen a mejoras significativas. Esto contradice la idea de que las mutaciones puedan dar lugar a nuevas especies más avanzadas. 2 Crónicas 32, 21-22 menciona dos cosas importantes. El ángel de Jehová destruyó a muchos de los soldados del ejército asirio. Sennacherib regresó avergonzado a su tierra, donde luego fue asesinado por sus propios hijos. El texto no dice que Sennacherib se enfermó, sino que su ejército sufrió una derrota devastadora, lo que lo obligó a retirarse. La vergüenza mencionada podría incluir el impacto psicológico y político de la derrota. El prisma de Sennacherib, un documento oficial asirio, confirma que el rey sitió Jerusalén durante su campaña en Judá. Sin embargo, no afirma que conquistó Jerusalén, lo cual es inusual, ya que los asirios solían registrar sus victorias con detalle. Esto sugiere que algo impidió la conquista, coincidiendo con el relato bíblico. Sennacherib afirma haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no menciona una victoria final, lo cual respalda la idea de que algo detuvo su avance. El historiador griego Heródoto, libro 2, Historia, menciona que el ejército de Sennacherib sufrió un desastre cuando intentaba invadir Egipto. En el prisma de Sennacherib, el rey asirio se jacta de encerrar a Ezequías, rey de Judá, como un pájaro en una jaula. Sin embargo, no menciona conquistar Jerusalén, lo cual sería una victoria clave si hubiera ocurrido. Los asirios solían detallar cada ciudad conquistada, pero en este caso, hay un silencio notable sobre la caída de Jerusalén, lo que sugiere que no logró su objetivo. Hay que recordar algo importante que este tipejo no menciona, y es que los asirios eran conocidos por evitar registrar sus derrotas o fracasos en sus crónicas oficiales. Su propaganda imperial estaba diseñada para destacar sus victorias y poderío, mientras ocultaban cualquier evento que pudiera dañar su reputación como invencibles. Además, Isaías predijo que Jerusalén sería librada y que Sennacherib no conquistaría la ciudad, Isaías 37, 33, 35. Esta profecía fue cumplida con exactitud. El cumplimiento de esta predicción, registrada siglos antes, demuestra que el relato no es una invención posterior. Aunque bueno, no se puede confiar en los registros asirios y paganos por las siguientes razones. Verán, entre 1847 y 1851, el arqueólogo británico A. H. Layard descubrió, en las ruinas del palacio de Sennacherib, lo que ahora se conoce como el prisma del rey Sennacherib o el prisma de Taylor. En escritura cuneiforme se describen las hazañas de Sennacherib, según él las relató. Se menciona a Ezequías. Se dice algo acerca del tributo. Una traducción dice:
Respecto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, 46 de sus ciudades fuertes rodeadas de muros, como también las ciudades pequeñas circunvecinas, yo asedié y las tomé. El relato pasa a decir, a él mismo, como a un pájaro en una jaula, lo encerré en Jerusalén, su ciudad real. Sírvase notar que Sennacherib no afirma haber conquistado a Jerusalén, lo cual está en armonía con el relato bíblico. ¿Pero qué hay del tributo? Aumenté el antiguo tributo, y le impuse como pago anual, un impuesto, de 30 talentos de oro y 800 talentos de plata, y toda clase de tesoros valiosos. La versión bíblica claramente concuerda con el prisma de Sennacherib, con la excepción del valor que se asigna al tributo de plata. ¿Debería esto hacernos dudar de la exactitud de la Biblia? ¿Por qué deberíamos creer la versión jactanciosa de Sennacherib en vez del modesto relato de la Biblia? En el relato del prisma, Sennacherib también afirma que se llevó a 200.150 prisioneros de Judá, mientras que el registro bíblico muestra que él mismo sufrió una pérdida terrible de 185.000 soldados en una noche. 2 Reyes 18, 13, 19, 36. ¿Cómo podemos explicar estas diferencias? En su libro Light from the Ancient Past, el profesor Jack Finnegan habla acerca del tono generalmente jactancioso que impregna las inscripciones de los reyes asirios. En Assyrian Historiography, el profesor Olmsted ofrece la siguiente opinión. Cuando Sennacherib nos dice que él tomó de Judá no menos de 200.150 prisioneros, y eso a pesar del hecho de que Jerusalén misma no fue capturada, podemos restar 200.000 prisioneros como producto de la imaginación exuberante del escriba asirio y aceptar 150 como la cifra que se aproxima a la verdadera cantidad de prisioneros que fueron capturados. Evidentemente, los informes de guerra exagerados no son una característica tan solo del siglo XX. Y el no admitir una derrota aplastante en un registro oficial no es nada nuevo. Pero el punto es que la inscripción del prisma de Taylor señala la exactitud de la Biblia. La afirmación de que Nazaret no existía en la época de Jesús ha sido refutada por diversas evidencias arqueológicas y estudios históricos. A continuación, se presentan argumentos sólidos que respaldan la existencia de Nazaret en el siglo I. Evidencias arqueológicas 1. Prensa de vino del siglo I. En Nazaret se ha descubierto una prensa de vino que data del siglo I, lo que indica actividad agrícola en la zona durante ese periodo. 2. Fragmentos de cerámica. Se han encontrado fragmentos de vasijas de cerámica en Nazaret que han sido fechados en el siglo I, proporcionando evidencia tangible de la existencia de una comunidad en ese lugar durante la época de Jesús. 3. Restos de viviendas. Excavaciones arqueológicas han revelado estructuras domésticas que datan del siglo I, lo que sugiere que Nazaret era una pequeña aldea habitada en tiempos de Jesús. Además, como dato importante, es difícil decir con certeza exactamente cuán prominente era Nazaret en el primer siglo. El punto de vista más común de los comentaristas es que, por aquel entonces, Nazaret era más bien un pueblo aislado e insignificante. La declaración bíblica que principalmente se ha usado para apoyar tal punto de vista son las palabras de Natanael cuando oyó que Jesús era de aquel lugar. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1, 46. Basándose en esta frase, muchos han llegado a la conclusión de que Nazaret era considerada despectivamente, incluso por los propios habitantes de Galilea. Juan 21, 2. Además, algunos alegan que Nazaret no estaba en ninguna de las principales rutas comerciales de la zona. Josefo no la mencionó, aunque hizo referencia a la cercana Jafía como el pueblo fortificado más grande de toda Galilea, lo cual daría a entender que Nazaret estaba eclipsada por esta población vecina. La evidencia parece favorecer la identificación de Nazaret con la ubicación de la moderna Enasirá, Galilea. Si este punto de vista es correcto, entonces Nazaret estaba situada en las montañas bajas, justo al norte del valle de Jezreel y aproximadamente a medio camino entre el extremo sur del mar de Galilea y la costa mediterránea. Se hallaba en un valle, elevándose algunas de las colinas de sus inmediaciones entre 120 y 150 m por encima de la ciudad. La zona estaba bien poblada, con una gran cantidad de ciudades y pueblos cerca de Nazaret. También se ha calculado que uno podía andar desde Nazaret a Tolemaida, en la costa mediterránea, en 7 horas.
a Tiberíades, en el mar de Galilea, en 5 horas, y a Jerusalén en 3 días. Entonces vemos 3 cosas. Descubrimientos en la moderna Enasirá, Nazaret actual. Excavaciones realizadas han descubierto restos de casas, tumbas y cisternas que datan del siglo I después de Cristo. Estos hallazgos confirman que Nazaret era un asentamiento pequeño en la época de Jesús. Inscripción de Cesarea Marítima. Una inscripción del siglo III hallada en Cesarea menciona Nazaret como el lugar de origen de un sacerdote, lo que demuestra que Nazaret era conocida y existía antes de esa época. Sinagoga y tumbas judías. Se han encontrado tumbas y elementos propios de comunidades judías en el área, lo que confirma la presencia de una comunidad judía en Nazaret durante el periodo del Segundo Templo. Uno de los argumentos más fuertes es que el Evangelio de Marcos, y los otros evangelios sinópticos, no mencionan explícitamente la destrucción de Jerusalén, un acontecimiento de gran importancia. Si el Evangelio se hubiera escrito después del 70 después de Cristo, es probable que los evangelistas lo hubieran incluido como un cumplimiento de las profecías de Jesús sobre la ciudad. Aunque en Marcos 13, 1, 2, Jesús predice la destrucción del templo, no se detalla que realmente haya ocurrido. Esto sugiere que el Evangelio fue escrito antes de 70 después de Cristo. Marcos 13, 1, 2. Jesús predice la destrucción del templo, pero no menciona que ya haya sucedido. Si el Evangelio se hubiera escrito después del 70 después de Cristo, se podría esperar que el autor incluyera este evento como una profecía cumplida. Los padres de la Iglesia temprana proporcionan testimonios claves sobre la autoría de Marcos. Papías de Hierápolis, principios del siglo II, afirmaba que Marcos era el intérprete de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos orales de Pedro. La tradición sostiene que Marcos escribió su evangelio mientras Pedro aún estaba vivo, lo cual situaría la escritura de Marcos antes de la muerte de Pedro, alrededor del 64 después de Cristo. Ireneo de León, c. 130, 202 después de Cristo, también respalda la idea de que Marcos escribió su evangelio mientras Pedro y Pablo estaban vivos. Dado que la muerte de Pedro es generalmente considerada alrededor del 64 después de Cristo, esto sitúa la escritura del evangelio de Marcos mucho antes de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. La falta de referencia a los eventos post-70 después de Cristo. No hay mención de la caída del templo o de la dispersión de los judíos, hechos que habrían sido de gran importancia para los primeros cristianos si Marcos hubiera escrito después del 70 después de Cristo. Incluso si los evangelios no fueron escritos hasta 30 años después de la muerte de Cristo, eso todavía colocaría la escritura de ellos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto no presenta un gran problema con su autoridad o exactitud. La transmisión de tradiciones y enseñanzas orales era algo común en la cultura judía de esa época, y se cultivaba y practicaba mucho la memorización. Además, el hecho de que incluso en esa época hubiera habido un número considerable de testigos oculares para disputar y desacreditar cualquier afirmación falsa, y el hecho de que ninguno de los dichos severos de Jesús se tomaron de los relatos de los evangelios, respalda aún más su exactitud. Si los evangelios hubieran sido editados antes de ser escritos, como algunos eruditos liberales sostienen, hubiera sido una labor muy deficiente. Los escritores dejaron muchos dichos severos y relatos culturalmente inaceptables y políticamente incorrectos que necesitarían ser explicados. Un ejemplo de esto es que los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres, que no eran consideradas testigos confiables en la cultura de ese día. Es más un erudito escéptico que apoya la idea de que el Evangelio de Marcos fue escrito en una fecha temprana es Gerold Ludemann, un reconocido crítico y teólogo alemán. Ludemann, en su trabajo de Earliest Gospel, el Evangelio más antiguo, argumenta que Marcos fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo, lo cual es mucho antes de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Además, segunda a los Corintios. En esta carta, Pablo explica que, cuando llegó a Macedonia, estaba preocupado por los hermanos de Corinto. Pero, cuando Tito llegó y le trajo buenas noticias sobre ellos, sintió un gran alivio. Fue entonces, alrededor del año 55, cuando les escribió esta carta. En ella indica que todavía estaba en Macedonia, 2 Cor.
7, 5, 7, 9, 2, 4. Para ese tiempo, una de las prioridades de Pablo era terminar de reunir los donativos para los hermanos de Judea, 2 Cor. 8, 18, 21. Además, estaba preocupado porque en la congregación de Corinto había apóstoles falsos, trabajadores que engañan a otros, 2 Cor. 11, 5, 13, 14. Todo parece indicar que esta carta también se escribió en Macedonia. Después de la primera vez que estuvo preso en Roma, Pablo visitó la isla de Creta en algún momento entre los años 61 y 64. Primera a Timoteo. Esta carta también se escribió en algún momento entre los años 61 y 64, es decir, entre la primera y la segunda vez que Pablo estuvo preso en Roma. ¿De dónde sacas que el Evangelio se escribió después del 70? ¿Por qué dudar del relato histórico de Goliat? Dime. La Biblia dice que Goliat tenía una altura de 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17, 4. El codo mencionado en este versículo medía 44,5 centímetros, 17,5 pulgadas, y el palmo, 22,2 centímetros, 8,75 pulgadas. Por lo tanto, su estatura sería de casi 2,9 metros, 9,5 pies. Hay quienes opinan que es imposible que Goliat fuera tan alto. Pero ¿sabía usted que, en tiempos modernos, el hombre más alto del que se tiene registro midió más de 2,7 metros, 8 pies y 11 pulgadas? Entonces, sería descabellado pensar que Goliat midiera unos 15 centímetros, 6 pulgadas, más. Goliat pertenecía a la tribu de los Refaim, quienes eran conocidos por su gran estatura. Un documento egipcio del siglo XIII antes de nuestra era menciona que algunos temibles guerreros cananeos medían más de 2,4 metros, 8 pies. Por lo tanto, aunque poco común, la altura de Goliat no es imposible. Hubo un tiempo en el que los especialistas afirmaban que el rey David era solo una leyenda, pero cada vez hay más pruebas que demuestran lo contrario. Los arqueólogos hallaron una antigua inscripción que hace referencia a la casa de David. Además, Jesucristo se refirió a David como una persona real, Mateo 12, 3, 22, 43, 45. La afirmación de que Jesús es el Mesías se basa en 2 detalladas genealogías que muestran que es descendiente del rey David, Mateo 1, 6, 16, Lucas 3, 23, 31. Sin duda, David fue una persona real. Ahí está, y los ateos aún dicen que la arqueología es perfecta cuando está llena de errores. ¡Qué risa! Es más, muchos arqueólogos, bajo la influencia de la muy estimada obra de Kathleen Kenyon en los años 50, estaban convencidos de que Jericó ni siquiera existía durante el tiempo de la invasión israelita. Creían que la ciudad había sido destruida más de un siglo antes. Por eso, muchos descartaron el relato bíblico de Josué y los israelitas. Sin embargo, hace poco el Dr. Bryant G. Wood, arqueólogo de la Universidad de Toronto, Canadá, examinó de nuevo la prueba disponible acerca de Jericó. Según el periódico The New York Times, él ha llegado a la conclusión de que la doctora Kenyon buscó la clase incorrecta de alfarería, y en los lugares incorrectos, y que la prueba en realidad concuerda notablemente con la Biblia. El Dr. Wood menciona una capa de cenizas de 1 metro, 3 pies, de espesor, llena de trozos de objetos de alfarería, fragmentos de ladrillos de un muro desplomado y madera, y todo ennegrecido como si la ciudad entera hubiera sido entregada a las llamas. A los fragmentos de objetos de cerámica se ha dado la fecha, según los métodos aceptados disponibles, que son inexactos, de unos 40 años antes o después de 1410 AEC, o sea, cerca de 1473 AEC, la fecha de la batalla de Jericó según la Biblia. Los excavadores han hallado mucho grano almacenado en las casas de la antigua Jericó. Este es un dato interesante, porque la Biblia indica que Jericó cayó poco después de la siega primaveral, y sin que estuviera bajo un sitio prolongado que hubiera causado hambre entre sus habitantes. Josué 3, 14, 16. Estas son 2 buenas razones por las cuales las casas de Jericó tendrían mucho grano almacenado al ser destruida la ciudad. Los científicos no están muy dispuestos a reconocer la exactitud de la Biblia. Por eso el periódico Times cita las siguientes palabras de un eminente erudito en respuesta a los hallazgos del Dr. Wood.
No cabe duda de que mucha de la información bíblica contiene alguna verdad. Sin embargo, a medida que aumenta la corroboración de los relatos bíblicos por los descubrimientos científicos y hallazgos arqueológicos de nuestros días, queda patente para personas de mente imparcial que la Biblia está lejos de ser una colección de falsedades entre las cuales aparezcan de vez en cuando algunas verdades. Como la Biblia misma dice, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Romanos 3, 4. Los arqueólogos como Ken John se basan en sesgos. Además, esto demuestra que la arqueología no es infalible ni perfecta. Las conclusiones que se extraen de la mayor parte de las excavaciones dependen principalmente del razonamiento deductivo e inductivo de los investigadores, quienes, al igual que los detectives, reúnen las pruebas en las que se basan para apoyar unas conclusiones. Aún hoy día, aunque los detectives descubran y reúnan una cantidad impresionante de pruebas circunstancial y material, cualquier caso fundado tan solo en dicha prueba, pero que carezca de testigos presenciales dignos de crédito, sería considerado muy débil si se presentara ante un tribunal. Cuando las sentencias solo se han basado en este tipo de prueba, se han cometido injusticias y errores graves. Por consiguiente, es razonable esperar que sea más probable incurrir en este error cuando entre la investigación y el acontecimiento han transcurrido 2 o 3 mil años. El arqueólogo R.J.C. Atkinson trazó un paralelo similar, al decir: no puedo por menos que imaginar lo difícil que les resultaría a los arqueólogos del futuro la tarea de reconstruir el dogma, el ritual y la doctrina de las iglesias cristianas solo a partir de las ruinas de los edificios eclesiásticos, sin la ayuda de algún documento escrito o inscripción. Nos hallamos, por lo tanto, ante una situación paradójica para la arqueología. Siendo el único método que el hombre tiene, en ausencia de registros escritos, de investigar su pasado, se convierte gradualmente en un medio de estudio impráctico al aproximarse a los aspectos de la vida más específicamente humanos. Stonehenge, Londres, 1956, pag. 167. Pero el que a los arqueólogos no les sea posible presentar el pasado antiguo más que con una exactitud aproximada no es el único problema. A pesar de su deseo de mantener un punto de vista puramente objetivo al estudiar las pruebas que desentierran, están, al igual que otros científicos, sujetos a las debilidades humanas, así como en las inclinaciones